El fundamento de la unidad en la familia o de las familias, también podemos decir, es una acción, y quiero que se aprendan eso, es una acción que no se puede sustituir en las decisiones que uno tome. Es decir, ninguna decisión debe sustituir la unidad, sino que la unidad debe primar. El mantenernos unidos, quiero hablar de unidos más que juntos. La unidad, por eso leía en otra versión que dice en uno. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, se traduce en uno. Es decir, nosotros podemos hablar de la unidad formal, que lo hemos aplicado a la iglesia, y es el que pertenecemos a una comunidad cristiana. Pero la unidad esencial es que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y en este caso puede aplicarse a las familias también. Las familias pueden llevar un mismo apellido, pero estar separadas o estar divididas. Pueden llevar, como se dice, o estar unidos consanguíneamente, pero estar divididos de corazón. La Biblia misma muestra cómo el Señor dijo que una casa dividida contra sí misma cae. Quiere decir de que se puede vivir bajo una misma casa, bajo un mismo techo, pero estar desunidos. Cada uno tener su manera, digámoslo así, o cada uno tomar una actitud de indiferencia frente a los demás. Entonces, la unidad es una acción que no se puede sustituir en las decisiones. Por ejemplo, alguien se casa y muchos aplican el texto dejará padre y madre y en la práctica pareciera que dijera abandonará padre y madre. Muchos entran en una relación sentimental y pareciera que se olvidaran de sí mismos y se olvidaran de sus familiares, de su entorno familiar. Entonces, ninguna decisión que se tome en la vida, sea de tipo laboral, de tipo académico, de tipo sentimental, cualquiera que sea, desde la base de la decisión, ninguna decisión debe sustituir la unidad. Ningún plan que se trace, a veces hay quienes se trazan planes, o el ser humano se trazan planes, por ejemplo, lo que tiene que ver en su mismo proyecto de vida, y se individualizan tanto que pareciera que solos van a vivir toda la vida, o que solos pueden vivir toda la vida. Realmente el ser humano fue hecho para que tuviese en sí una interdependencia, nos relacionáramos, donde lo que a usted le falta, Dios se lo ha dado a otro para que se complementen o nos complementemos. En este caso, ningún plan debe sustituir la unidad, ningún proyecto que se trace. A veces se tienen proyectos, los que más sobresalen son los de tipo económico, de proyectos precisamente ambiciosos, de desear tener. Y muchos dicen, hermano, estoy en un proyecto que no me deja estar con mi familia, en un proyecto donde tuve que dejar mi familia. No está bien cuando la familia se divide de tal manera, y especialmente pensemos en los matrimonios. Hay matrimonios personas que se casan y el uno vive en un país y el otro vive en otro país. Realmente es muy complejo. O se casan y el uno dice es que por motivos laborales yo 6 meses debo estar ausente. Y entonces realmente estas relaciones son muy riesgosas y no
no ayudan mucho a conservar la unidad. La unidad esencial debe ser una unidad de corazón, una unidad de voluntad, una unidad de sacrificio, una unidad de entrega, donde el uno al otro se deben así, es decir, el uno al otro se necesitan. Entonces, ningún proyecto, ninguna actividad debiera generarnos esa ruptura. Fácilmente pudiéramos decir, puede estar uno en casa, como puede ser un padre en casa, laborando en casa, pero ausente de la relación con sus hijos, o la relación con sus hijos está rota. Puede ser una madre que labora en casa, desarrolla actividades dentro de la casa, pero la ruptura se puede tener con sus hijos. Por ejemplo, cuando los hijos buscan en un momento dado conversar con sus padres y el papá o la mamá dice, ahora no, después. Lo que uno no sabe es si habrá ese después. Lo que uno no sabe es si habrá otra oportunidad. Muchos no están disfrutando, por ejemplo, de la crianza de sus hijos, del tenerlos, del poder disfrutarlos mientras están en casa. Y luego se van y quisieran tenerlos, pero teniéndolos no los aprecian o no hacen o no ponen el corazón o la voluntad para atender a las necesidades propias de quienes están en casa. Entonces, ninguna actividad, ninguna meta debe sustituir la unidad. Es lo que nos plantea la doctrina bíblica, la doctrina del Señor. Nada nos debe a nosotros separar. Realmente debemos mantenernos unidos. Y estaba pensando en que, como hemos hablado de la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia es resultado de andar en luz, y lo que la Biblia nos manda es a guardar la unidad de la iglesia. Y el no mantener la unidad de la iglesia se nos llama carnales. Eso es la manera, hablándolo en términos de iglesia. Se nos dice carnales cuando dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro o Cefas. Dice no sois carnales. Cuando hay divisiones, pues se nos habla de que somos carnales. Eso hablándolo de que actuamos, digámoslo así, con una actitud muy desordenada, muy en orgullo, en vanidad, en jactancia, y son las obras de la carne. Entonces, hablando de la iglesia, la unidad de la iglesia es resultado de andar en luz. Las enemistades no se arreglan en la iglesia dándose en las manos. Hermano, déle la mano al otro para que se arreglen. Entonces, esto en el entorno de iglesia, a veces queremos llevarlo al entorno familiar. Y sucede que la unidad de la iglesia es distinta a la unidad de la familia. Porque en la unidad de la iglesia hay un Padre que es Dios. Y hablamos en términos, digámoslo así, de dirección, de cabeza. En la unidad de la iglesia, en la unidad de la familia, hay unas autoridades allí, o hay quienes deben tomar decisiones. Y por ejemplo, en la unidad matrimonial no depende de la decisión de Dios. La unidad matrimonial depende de la decisión del hombre y de la mujer que entran en la relación matrimonial. Entonces, mientras que la unidad de la iglesia es resultado del andar en luz, la unidad de la familia es resultado de la acción de cada uno de los integrantes, de cada uno de los miembros de la familia. La unidad de la iglesia es efecto o resultado del andar en el Espíritu. Pero la unidad de la familia
es algo que se debe buscar a partir de cada miembro de la familia. Yo quisiera que, no sé si esto nos demore un poquito, pero en la enseñanza, pero que hagamos diferencia. Porque si no tenemos esa diferencia, muchos van a criticar y van a juzgar, o no van a entender por qué un hombre temeroso a Dios, su familia está desunida. ¿Por qué una persona que, digámoslo así, ha consagrado su vida a Dios, por qué no goza de que su familia también lo esté? Entonces muchos dicen, hermano, no entiendo por qué ese hombre tan espiritual y mire la familia que tiene. Y muchos entran a considerar entonces si ha sido falta de fe, falta de oración o qué ha faltado allí. Sucede que queremos que entonces Dios decida al respecto, y muchos dicen, estoy orando para que el Señor una a mi familia, o para que el Señor nos una en el matrimonio. Estoy orando para que nos una en la relación padres e hijos, o la relación con mi hermano. Las relaciones familiares es de decisión familiar, de decisión personal, es decir, la integración. Quisiera que usted pensara en la primera familia que hubo en la tierra, Adán, Eva, y luego se habla de Caín y Abel. Cuando entra el pecado, usted ve que Adán y Eva se mantienen juntos. Es decir, hay dos caras de la familia, pudiéramos decir, los dos estados de la familia, y es la familia unida y la familia desintegrada. Es decir, la familia que se desune y la familia que une la vemos en la primera familia. El pecado ha entrado, pero el pecado no acaba con la familia en el orden familiar, digámoslo así, con la existencia de la familia. Es decir, no es que el pecado vino y murió Adán, murió Eva y se acabó la historia, no. Por la gracia del Señor, el diseño de familia es diseño de Dios, pero el mantenerse unidos es decisión de las personas. Adán y Eva se mantuvieron unidos, y eso es importante, se mantuvieron unidos. Así que aún en el pecado, por eso uno encuentra personas que sin temor a Dios, hablándolo en términos doctrinales, sin ser evangélicos, son fieles en su relación matrimonial. Es decir, uno puede encontrar muchas personas en el mundo que, no habiendo conocido a Dios, hacen las cosas que a Dios les agrada, que a Dios le agrada. Es decir, son personas, por ejemplo, encuéntrese usted en la Biblia con un testimonio como el de Cornelio. Tus oraciones, tus limosnas han subido a memoria a la presencia de Dios. Y se dice que era un hombre piadoso y temeroso a Dios, oraba a Dios siempre. Y se habla de que era una persona piadosa con toda su casa, es decir, respecto a su familia, tenía una convivencia familiar. Lo que se muestra doctrinalmente es que convivía con su familia, tanto así que cuando recibió el mensaje de Dios, él reúne a su familia. Es decir, tenía una familia integrada, incluso hasta amigos también, es decir, tenía un buen vivir. Y se hace ver de que era un hombre que, digámoslo así, aunque no conocía el evangelio, aunque no tenía la doctrina, aunque no había sido bautizado, no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, tenía una familia bonita. Es lo que uno puede observar. Entonces, digámoslo así, el pecado no desfigura
digamos, de manera directa el tema de familia. ¿Por qué? Porque el tema de familia está dado para que de corazón o de voluntad las personas decidan mantenerse unidas o desunirse. Entonces decía que la primera pareja llamada la de Adán y Eva, la primera familia allí, Caín y Abel, usted nota las dos cosas, cómo está unido el matrimonio, pero cómo la relación entre Caín y Abel sufrió la ruptura, sufrió lo que sería de la desunión, que hasta llevó a Caín a matar a su hermano, a quitarle la vida. Es decir, una ruptura que es la que muchas familias de hoy están viviendo, que se amenazan de muerte entre los propios familiares. Pero pudiera uno hacerse en esta hora la idea o hacerse algunas preguntas, entre esas, ¿por qué Dios no intervino en la situación entre Caín y Abel? Y más siendo Abel un hombre justo, porque se dice que Abel era un hombre justo y se resalta su justicia. ¿Por qué Dios no interviene? Uno como que se queda como con esa inquietud en un momento dado y tiene que entrar a analizar el por qué. ¿Por qué Dios no entra a proteger, a librar a Abel de la muerte a manos de su hermano Caín? Y más cuando uno ve que Dios había hablado con Caín antes de que Caín lo matara. Y lo que Dios habló con Caín muestra la gran responsabilidad que tenemos los miembros de cada familia en nuestras acciones para con nuestros propios familiares. Es decir, la responsabilidad tan grande que tenemos las personas ante Dios. El hombre no es una marioneta de Dios, es decir, que Dios la manipula. El hombre no es un robot que Dios lo controla. Como que a veces pensamos de que el hombre no es hombre, sino que es un robot o que es una marioneta. Y queremos que Dios manipule las voluntades o la voluntad de cada persona o tome partida en las decisiones de las personas. A veces queremos como aplicar eso en el entorno familiar y que Dios quede con la responsabilidad a cambio de nosotros asumirla, que Él la asuma por nosotros. Es importante que usted vea que Dios habló con Caín. Dios habló con Caín. Y lo que habló Dios con Caín, Dios le hace ver o le trae, como se dice, a la luz la intención perversa que tenía. Cuando dice tu deseo, está hablando del deseo que él tiene. Con todo a ti será tu deseo. Es decir, el deseo que tenía Caín de matar a su hermano, Dios se lo sacó a la luz. Le dijo: Caín, vea, tienes un deseo perverso, porque esa palabra ahí es un deseo malo. Tienes un deseo malo. Dice: con todo a ti será tu deseo. Es decir, tú decides. Tú decides. Y ahí es donde muchos no quieren tomar esto, sino que Dios decida. Y algunos quieren que decida por todos.
Entonces, la relación matrimonial, que Dios la sostenga. Y hay personas que oran, y alguien me decía, pastor, ore para que Dios me traiga a mi marido. Es decir, como una petición de que Dios lo traslade y se lo ponga ahí. Que Dios me lo devuelva como si Él se lo hubiera quitado. Que mi hijo, y alguna petición en relación de padres e hijos, que mi padre, y queremos de que Dios meta la mano desde ese aspecto, como que Dios mantenga a mi familia unida. Voy a aclarar este mensaje y quiero que ojalá todos salgan de aquí con la instrucción doctrinal. Y es, ¿la unidad de la iglesia es resultado de qué? Ya veo que están... ¿Qué dije? ¿La unidad de la iglesia es resultado de qué? ¿Cómo? A ver, no están copiando la enseñanza. ¿La unidad de la iglesia es resultado de qué? Eso ya lo hemos enseñado muchas veces. Ya debemos haber aprendido. Resultado, la unidad de la iglesia es resultado de andar en luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La unidad de la familia es resultado de qué? Ahí es donde tenemos que nosotros mirar si es resultado o si es más bien el efecto, llamémoslo así, de nuestra búsqueda hacia esa, o ese resultado hacia esa búsqueda que uno tiene de la unidad familiar. Es de la voluntad suya, de la responsabilidad suya, de la decisión suya. Por eso dije que la unidad familiar no se puede sustituir en las decisiones. Usted puede tomar una decisión y esa decisión puede estar afectando la unidad familiar. Un proyecto, una actividad, un plan que usted tiene puede estar afectando y puede ser muy espiritual usted, puede ser muy de Dios, pero pudiera decir, puede tener una familia desintegrada. Esa es una de las problemáticas de hoy de la iglesia que no debemos ignorar, que debemos abrirle los ojos. ¿Cómo está la relación suya con su familia? ¿Cómo está la relación mía con mi familia? Porque muchos tienen una vida espiritualmente, digámoslo así, hasta sirven, aportan en la obra, pero la relación con su familia anda muy mal. Es decir, hay una ruptura tan grande, un aislamiento, una separación, llamémoslo así. Y entonces muchos dicen, hermano, yo me consagro a Dios, que Dios me resuelva, que Dios... Y algunos dicen, es que yo me dedico a Dios y que Dios se dedique a mi familia. No, dedíquese usted a Dios y dedíquese a su familia, porque si no, usted tendrá a Dios en su corazón, pero su familia no lo tendrá usted en su corazón, ni usted tendrá a su familia en su corazón. La unidad de la familia es una acción, digámoslo así, de búsqueda, de querer tener un encuentro con los nuestros. Decía que la primera pareja, la primera familia, la pareja se mantiene unida, pero los hermanos no se mantuvieron unidos, sino que Caín mata a Abel. Dios sabe que Caín va a matar a Abel, pero Dios no lo impide, sino que hace responsable a Caín y le dice, Caín, mira, tu deseo está en ti, como el pecado, como la acechanza, está ahí, pero tienes la autoridad o tienes la facultad de decidir.
obedece a ese deseo perverso o enfrenta ese deseo perverso, se sobrepone para no acabar con la vida de su hermano. Pero él guarda silencio, se va y mata a su hermano. Así que hay una desintegración, digámoslo así, una desunión allí en la relación entre hermanos. Y Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pero Dios hace responsable a los hombres de nuestras acciones, de nuestros actos. Y claro, de Abel se dice que la sangre clamaba desde la tierra y pedía venganza. Es decir, la sangre de Abel derramada sobre la tierra pedía venganza. Pero sucede que ahí es donde uno dice, la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es de cada persona. Entonces la unidad es un estado, llamémoslo así, estado que debemos buscar y debemos nosotros seguir en ese caminar, digámoslo así, en ese mantenernos. Debemos buscar en ese estado, debemos buscar. Ese estado es más que un efecto que por supuesto uno ha de disfrutar. Es decir, más bien es como el resultado de un trabajo, el resultado de un esfuerzo, el resultado de, digámoslo así, de estar uno pendiente, de no afectar la vida de los familiares. ¿Y todo por qué? Porque en familia nos conocemos, pero si algo debemos nosotros entender de nosotros mismos es que somos diferentes. Y ahí es donde comenzamos a decir como que no nos entendemos mucho, como que no nos aceptamos tanto. Y el mayor no quiere aceptar al menor. Y cada uno quiere decir, no, es que no me parece. Y hay discusiones al interior de la familia. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y además, en la familia, por ser diferentes, asumimos responsabilidades. Y usted ve que hay responsabilidades que en familia se asumen que nos hacen ver tan diferentes. Pero si podemos apreciar un poco más, vemos que son complementarias. Hay quienes son más hábiles para ciertas cosas que otros. Hay quienes gustan más de lo que hacen que otros. Y ahí es donde muchas veces chocamos porque queremos que todos, como era el dicho que decían las abuelas antiguamente, todos en la cama o todos en el suelo. Y sucede que en la vida familiar a uno les gustará, como uno diría, en el suelo estar y otros en la cama, por decir así, de acuerdo a ese dicho. Y entonces a veces nosotros decimos, no, aquí todos deben asumir la misma tarea. Y sucede que hay tareas que uno las hacen más fácil o las disfruta más que otros. Por eso debemos entender, no solo somos diferentes, sino que nos gusta hacer las cosas de acuerdo a lo que nos causa mayor satisfacción. Y a veces eso no lo toleramos, no lo aceptamos, no nos gusta. Entonces, por eso llegamos a un momento en el cual se rompe la relación. Algunos, hablando de responsabilidad, lo llaman roles. Pero qué bueno entender que todos debemos es complementarnos, que todos debemos es ayudarnos, aportarnos. El ser diferente nos aporta. El ser diferente nos debe unir. Es decir, lo que a uno lo desune no es las diferencias. Lo que a uno lo desune son las indiferencias. Ver que la necesidad está, ver que la tarea hay que realizarla y ser un indiferente o ciego frente a esa responsabilidad. Entonces nosotros debemos asumir el papel a partir de esa responsabilidad que tenemos como hombres y como mujeres en el seno familiar. Digámoslo así, quienes somos hombres tenemos una manera de ver las cosas, de actuar, y debemos asumir la responsabilidad. La mujer también tiene su manera de ver y actuar y debe asumir esa responsabilidad para ayudarnos. Así que no debemos nosotros a nivel de familia solo pensar en metas individuales.
Debemos pensar en metas que son familiares. Hemos hablado del proyecto de vida. Si bien es cierto, el proyecto de vida es individual, cada uno tiene su proyecto de vida, pero en ese proyecto de vida debe estar su familia. En ese proyecto de vida debe estar su matrimonio. En ese proyecto de vida debe estar sus hijos. En ese proyecto de vida debe estar sus padres. Es decir, no puede haber un proyecto de vida donde no esté la familia. Es decir, no sería un proyecto completo. Muchos tienen los proyectos de vida a partir de cuando me case, entonces asumo, como se dice, el proyecto de vida y comienzo un proyecto de vida. Y sucede que lo que la vida es y lo que nos enseña es, usted está añadiendo a su proyecto de vida una relación sentimental y ya debe en su proyecto de vida tener claro cuál es el propósito aparte de o sumando a todo lo demás. Entonces, hermano, yo me casé, pero me toca abandonar el servicio a Dios. Entonces, pareciera que una relación sentimental, entonces hay que sacar, y entonces hay quien dice, no, lo espiritual, otro dice, no, debo sacar mi relación laboral, o debo sacar mi relación académica o educacional, o debo sacar mi relación con mis padres. No, ninguna adición en la vida debe, digámoslo así, desplazar otras responsabilidades. Para que haya una verdadera unidad, la unidad no es soltar algo para agarrar otra cosa. No es abandonar a los padres para tener esposa o esposo. O llegan los hijos, entonces abandonemos al cónyuge para atender a los hijos. Y llegan los nietos, entonces hay que atender los nietos y abandonamos los hijos. Ninguna de estas actitudes va a ayudar a conservar la unidad. La unidad lo que hace es sumar. La unidad lo que hace es añadir. Y añadir responsabilidades, añadir funciones precisamente o roles en la vida que se desarrollan o que se deben desarrollar. Y por eso entonces no se puede pretender, algunos dicen, hermano, lo bonito de un matrimonio son los hijos. Y se encariñan tanto de los hijos, pero se desmotivan de la relación sentimental de pareja, que el niño ocupa el primer lugar y ya la relación de pareja ya desaparece. Y muchos dicen, hermano, mi hogar funciona por mis hijos. Es decir, estamos unidos por los hijos y los hijos crecen y se van, forman también su familia. Y entonces, ¿dónde queda la relación? Muchos dicen lo que llaman nido vacío. Cuando llega el nido vacío se encuentran dos extraños. Un hombre que atendió su función o su rol de padre y una mujer que atendió su relación de madre, pero no hubo una unidad de esposos. Y muchos dicen, ¿y qué hacemos nosotros en la vida? No se hallan, no se encuentran. Lo mismo pasa con la relación laboral. Hay quienes su vida laboral hasta la llevan a la casa. Es decir, su entorno familiar gira alrededor del trabajo. Las conversaciones de la relación familiar se tienen que individualizar en ese sentido, fortalecer para poder, digámoslo así, que germine y que dé fruto. Si a la relación matrimonial solo se habla de la tienda, se habla del negocio, se habla de la empresa, se habla de los compromisos económicos, de las deudas, pues no hace parte en sí de fortalecer la relación, aunque se pudiera hablar de ello, pero la relación de pareja debe estar en relación en función de los dos, que tanto se habla de la vida de los dos, y hablemoslo así, integralmente, no solo desde el área económica,
sino el área de salud, por ejemplo, el área o lo que tiene que ver con la dimensión espiritual, con la dimensión social de cada persona, la dimensión espiritual que se tiene en la fe, que para nosotros es muy importante. Entonces nosotros debemos cultivar la unidad entendiendo que somos diferentes y que nuestras diferencias nos aportan y que nosotros debemos construir a partir de cada uno un proyecto de vida donde su familia debe estar presente. Es decir, no es la meta individual. Es decir, no es la meta individual. Pensemos en un desayuno. Hablemos de que usted vive en casa con los suyos y cuando se piensa en el desayuno, ¿en cuál desayuno piensa? ¿En el suyo o el de todos? Entonces, cuando se piensa en el compromiso de tener una casa en arriendo, ¿es el compromiso de uno de los integrantes de la familia o es el compromiso de todos los integrantes de la familia? Cuando se piensa en comprar los alimentos en la casa, ¿de quién es la responsabilidad? Muchos hablan del proveedor y pareciera que el proveedor en algunos casos fuera solamente el marido o el papá que hay en esa casa, o la mamá que no tiene esposo y entonces tiene que cargar la responsabilidad. Sucede que las metas nuestras deben estar en relación con los nuestros, con la familia. ¿Cuántos hijos crecen a nivel de familia y hasta sus padres están inculcando a los hijos: hijo, lo que usted gane, eso es para usted? Lo que usted consiga es para usted. Y uno ve hijos que tienen lo suyo y están consiguiendo lo suyo, pero ¿dónde está la relación familiar? ¿Y dónde está el aporte para la ayuda familiar? No, es lo mío, es lo que yo logré, es lo que he alcanzado. Pasa en la relación matrimonial igual. A veces los dos trabajan, los dos adquieren o tienen una economía solvente, y entonces cada uno dice: esto es mío y eso es suyo. En la relación familiar se debe tener en cuenta, y especialmente en la matrimonial, que hay un nosotros, y el nosotros se debe construir a partir de lo suyo y de lo mío. La misma ley lo tiene claro en la sociedad conyugal, y lo tiene claro en un momento dado cuando se habla de repartición de bienes. ¿Y cuáles son los bienes que se reparten? Todos los que se hayan adquirido por la pareja. Desde la individualidad, claro, pero suma en la relación de pareja y se tiene que tener todo. Y muchos entonces, teniendo algo antes de casarse, lo que hacen precisamente es escriturar lo que tienen antes para que quede fuera del matrimonio, pensando en que hay compromisos con hijos anteriormente o familiares. Entonces, pero cuando se habla de familia, se habla de que todos debemos aportar, debemos ayudar. Entonces, ahí es donde no podemos hablar de metas individuales, sino familiares. El propósito de Dios, el propósito divino en cuanto al esposo, en cuanto a la esposa, es que los dos deben aportarse mutuamente, los dos deben trabajar para mantener la relación matrimonial. Y dice: a los que están unidos en una relación matrimonial, le dice el apóstol Pablo: no mando yo, manda el Señor, que no se separen. Es decir, ¿de quién es la responsabilidad de mantenerse unidos? Una vez más, la hace ver que es de las personas, de los esposos en ese caso. La unidad incluye entonces la planificación de lo espiritual. Nosotros debemos pensar en que no solo planificamos lo del desayuno, el almuerzo o del estrene o de las cosas materiales, de la compra de la casa, sino cómo planificamos también lo espiritual. Cómo entre lo que nosotros hacemos o vivimos, cómo prima para nosotros nuestra relación con Dios, la relación con la iglesia, la relación en cuanto al servicio a Dios. Muchas veces se quiere
digámoslo así, separar, individualizar la familia, también diciendo, hermano, nosotros de puertas para adentro, como se dice, no tenemos nada que ver de puertas para afuera. Y pareciera que en un momento dado Dios estuviese afuera cuando tenemos que pensar en cómo evangelizar a alguien, cómo ayudar en una congregación, caso de Iglesia Ipú Palermo, cómo establecer compromisos donde nuestro amor a Dios se vea reflejado. Entonces dice, no, hermano, mi relación, mi obligación es para con los míos, para con mi casa, y solamente yo planifiqué para atender los asuntos espirituales en mi casa, que estamos enfermos, necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos provisión, necesitamos la ayuda de Dios. Y hay quienes se esclavizan incluso de tal manera en cuanto a que no se permiten el que alguien sirva en la congregación. Si alguien está en alguna actividad en la iglesia, el otro cónyuge le dice, renuncie, no acepte cargos. Es decir, no se comprometa con nada. Y a veces aún dentro del mismo culto que se viene a estar en la presencia de Dios en un lugar de predicación, hay quien dice, no, termina el culto y corra, salga rápido, no salude a nadie. Y especialmente a veces uno ve jóvenes que dicen, no, me toca irme ya porque mi papá no me permite relacionarme con los creyentes, no me permite servir en la congregación. Si hay que estar en alguna actividad en cuanto a capacitación, no tengo tiempo o no me dejan, porque parecieran vidas controladas, vidas como que no hay una planificación espiritual. Otros se sienten como que si alguien crece en la familia, entonces no es tan conveniente que alguien sirva más dentro de la familia a Dios, entonces se ve como alguien raro. Entonces muchos buscan es apagarle el fuego, apagarle las ganas de esa persona. Pero si pensamos en la unidad familiar, qué bueno que tengamos en cuenta que cada miembro de la familia debe crecer espiritualmente, debe tener un encuentro con Dios, debe, digámoslo así, relacionarse con todos los asuntos que tienen que ver con la obra de Dios. Así que abramos un espacio en familia y esto nos aportará a la unidad, porque separados de Dios nada podremos hacer. Así que con la ayuda de Dios vamos a tener una mayor oportunidad de servir a los nuestros y servir a los demás. Ayudemos para que se cultive eso en familia, el ayudar, la solidaridad, la colaboración, la generosidad. Todo esto debemos nosotros desde familia trabajarlo, y quiero hablar del aspecto espiritual. No solo nuestra unidad y nuestra planificación es desde lo espiritual, se planifica también lo físico. Y cuando hablamos de lo físico, hablamos de lo biológico, hablamos de la persona, del ser humano, de su cuerpo especialmente, de su salud mental. Y estamos hablando del ser. Entonces, cuando enferma, cuando decae por los años, cuando un accidente aparece y limita a la persona, ¿a dónde llevamos nosotros la familia en una situación donde el que proveía, el que ayudaba, el que traía ya no trae ni provee desde afuera? ¿A dónde lo llevamos? ¿Qué queremos hacer con él? Muchos dicen, hermano, la verdad se volvió muy cansoncito, ya no aporta, ya no ayuda. Hay que mirar desde luego cómo está su vida, cómo está su salud, cómo está su cuerpo. Es decir, hasta dónde tiene la capacidad. No es lo mismo que un joven vaya a buscar trabajo que una persona ya de mayor, adulta, ir a buscar trabajo. No tiene las mismas oportunidades, aunque tenga mayor experiencia, pero no es lo mismo. Así que hay que pensar en función de cómo está la situación en cuanto a la planificación en familia, en relación con el cuerpo.
quienes enferman o quienes mantienen sus enfermedades o mantienen enfermos, cómo ayudarlos, cómo atenderlos. Claro, alguien pudiera decir es que molesta mucho, es que se queja mucho, es que no ayuda tanto. Y a algunos les pareciera que fuera pereza, a algunos les pareciera que fuera negligencia, pero solamente el que está viviendo su experiencia sabe qué tanto le duele, qué tanto le afecta, qué tanto le está haciendo daño. Así que la planificación no solo es lo espiritual, se tiene que planificar lo espiritual, se tiene que planificar lo emocional, lo sentimental, que no entre a sorprendernos en un momento dado una situación donde la persona dice, me enamoré, pero yo no estaba pensando en eso. La persona debe entrar a planificar aún su enamoramiento, debe planificar su hogar. Yo no estaba pensando en hogar, pero resultó alguien con quien casarme, me voy a casar. No, debe planificar su matrimonio, debe construir. Muchos en cuanto a familia no están planificando digámoslo así, el proyecto de vida de cada uno, o no tienen en cuenta del proyecto de vida de cada uno de los integrantes. Hay padres que les cuesta mucho entender que los hijos se enamoran, que los hijos se van a casar y que los hijos se van a ir de su casa. Y muchos se sienten como amenazados, como si otra persona se los fuera a raptar, otra persona como que les fuera a privar del tenerlos, como que ya terminan diciendo, perdí a mi hijo, esa muchacha se lo llevó, ese hombre se la llevó. Y sucede que es porque no se ha planificado. El hecho de que alguien se case no debe romper la unidad familiar. Sigue habiendo unos vínculos familiares y eso hay que trabajarlo. Mientras esté en casa o cuando no esté en casa, siempre tenga pendiente, usted pertenece a una familia. Así que nosotros planificamos lo familiar. Planifique usted para su propia vida en su edad avanzada. Planifique usted cómo va a afrontar los años cuando no tengan ellos contentamiento, dice el proverbista. Planifique su vida para cuando ya no tenga una vida laboral. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a vivir? ¿Con quién va a estar? Hay quien dice, no, yo vivo solo, yo solo puedo vivir. Mientras tenga salud, mientras tenga economía, podrá estar solo. Pero cuando se agota esto, va a necesitar de una mano extendida. Va a necesitar de alguien que lo apoye. Usted podrá decir, yo voy a donde quiera. No, mientras tenga sus ojos y su fuerza irá. Pero llega un momento en el cual pierde la visión y seguramente ya va a tener una dificultad para ir donde quería. Ahora, ¿cómo va a ser? Puede ir, claro, pero de la mano de alguien, del bastón o de la experiencia misma que tiene que ir asimilando una nueva etapa en su vida. Así que la vida nuestra tiene que ser planificada para que no nos sorprenda el día del invierno, o el día del verano, o el día de la tempestad, el día del momento difícil. Que Dios nos ayude en cada momento a vivir la vida y que esto no nos separe. Muchos están pensando, ¿yo qué hago con este viejo? Hablando del papá, hablando de la persona mayor. ¿Yo qué hago con esta vieja aquí en la casa? Son expresiones que uno escucha y algunos buscan a ver quién se quiere encartar. Pareciera que fuera un encarte, pero no se da cuenta que eso hace parte de la unidad familiar. La responsabilidad de tener a los suyos en su vejez, la responsabilidad de apoyarlos en sus años avanzados. Entonces se debe pensar en la unidad familiar a partir de planificar todo esto, en lo intelectual, lo académico, los conocimientos propios de la vida. Estos días hablaba con un hombre de 80 años y en algo que compartíamos, él me dice, ¿por qué hace usted esto? Y yo le expliqué la razón. Dijo, vea, uno después de tantos años, 80 años, y estoy aprendiendo. Nunca había oído eso, nunca lo sabía. Y decía, esto para mí es nuevo. Toda la vida del ser humano estamos aprendiendo cosas nuevas, y más en este mundo tan cambiante, en este mundo que cada día nos sorprende con cosas nuevas, cómo usar ciertas cosas, cómo enfrentar ciertas situaciones.
Entonces muchos dicen, no, hermano, es que la vida es muy compleja, muy difícil. Pues si es compleja y difícil, pues entremos a conocer cómo administrar, cómo vivir en medio de toda esa situación. Así que la planificación se debe dar desde todos esos aspectos. Para agradar a Dios hay que tener en cuenta lo que he dicho. Planifique lo espiritual, planifique lo físico, planifique lo emocional, planifique lo familiar, planifique lo intelectual. Todo esto nos lleva a agradar a Dios, porque si algo quiere Dios es que usted crezca y que yo crezca integralmente. Así que aún debe llegar un momento en el cual los desacuerdos no nos desunan. A veces hemos pensado en el acuerdo, y es un tema que muchos solamente piensan es que debemos estar de acuerdo. Y entonces, hermanos, si estamos en desacuerdo, hermano, creo que, y hemos aplicado el texto, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y pareciera que el acuerdo es sí o sí, pero hay momentos en los cuales uno como familia, en la relación con Dios, como se dice, el acuerdo es sí o sí. Y con Dios, que es el tema que se plantea en el libro de Amós, es la relación entre el pueblo con Dios, o entre Dios con el pueblo. Pero en la relación familiar, los desacuerdos deben ser administrados. ¿Cuándo el desacuerdo es válido? Cuando se violan principios o cuando se están vulnerando los principios. Yo no puedo estar de acuerdo con alguien, como dice la palabra, la luz y las tinieblas. ¿En qué tienen acuerdo? ¿Vamos a poner en acuerdo la luz y las tinieblas? ¿Vamos a poner en comunión a Belial con Cristo? Dice el apóstol Pablo. No puede ser. Es decir, no pueden haber acuerdos en momentos dados donde hay luz y hay tinieblas. Vamos a ponernos de acuerdo para participar de las fiestas navideñas. ¿Y qué es ese acuerdo? No, hermano, que se haga aquí una rumba, que se tome cerveza, que se tome licor. Yo no sé si usted dirá, no, hermano, pues como familia tenemos que llegar, como se dice, al acuerdo, porque no, aquí tenemos que nosotros definir, habrán desacuerdos, pero que esos desacuerdos no nos lleven a decir que la familia ya no existe o que ya se rompe, no. Sencillamente hay cosas que no se pueden pasar por alto, hay cosas que no se pueden aceptar, pero siguen siendo los hijos, siguen siendo los papás, siguen siendo los hermanos. Así que aunque hayan desacuerdos, que no se rompa la relación del vínculo familiar. Para eso tenemos que tener madurez. Cuando el hombre casado le dice a su esposa algo y ella dice no estoy de acuerdo, entonces alguien dirá pues entonces no vivan juntos, sepárense. Si no están de acuerdo, sepárense. No, sencillamente debo entender que hay situaciones en las cuales no nos vamos a poner de acuerdo y hay que asimilar y hay que mirar a ver cómo a partir de un principio, de un fundamento, de un valor, podemos nosotros ir fortaleciendo nuestra relación. Entonces nuestros momentos aún de desacuerdo tenemos que administrarlos en esa madurez para que no rompa la relación que tenemos a nivel familiar. Se trata de unidad a pesar de la diversidad. Es decir, tenemos que hablar de unidad a pesar de que hay diversidad de conceptos, de maneras de ser, de actuar como tal, pero debemos hablar de unidad. No hay otro elemento que nosotros podamos traer para sustituir la unidad. No existe o no debe existir en nosotros. No se puede concebir un matrimonio sin unidad. Sin unidad existen dos personas viviendo juntas, pero no un matrimonio. Sin unidad no se puede concebir un matrimonio. Un matrimonio lo debe caracterizar la unidad.
Y la unidad es que los dos tienen voluntad para vivir juntos, para cooperar, para apoyarse, para ayudarse. Por eso la Escritura hasta aún usa la expresión ayuda idónea. Es decir, alguien que complementa desde el otro, desde ese semejante. Sin unidad entonces existen dos personas viviendo juntas, pero no en matrimonio. Según el plan de Dios, Dios lo que quiere es que vivamos en uno. Por eso dice, por ejemplo, en el matrimonio, los dos serán una sola carne. Es decir, los dos serán una sola carne. Es decir, se busca la unidad a partir de las voluntades, a partir de las decisiones, a partir de los proyectos, a partir de las planificaciones, a partir de todas las actividades. Todo esto debe llevarnos a la unidad. Se puede cometer el grave error de casarse y continuar viviendo como soltero. Se puede cometer ese grave error. Hay quienes se casaron, pero su vida sigue siendo como la de solteros. Es decir, no han dejado para unirse. Y si algo quiere Dios es que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué lleva todo esto a la desunión? ¿Qué es lo que lleva a la desunión? El egoísmo, el egocentrismo, el individualismo que tocábamos hace algunos días. Lleva al hombre a perder la unidad, porque el egoísmo y el egocentrismo son dos cosas que hay que superar en el matrimonio y en la familia. Cuando se son egoístas entre hermanos, cuando son egocéntricos, cada uno piensa en lo suyo, termina siendo anarquía, termina siendo donde cada uno hace lo que bien le parece, donde cada uno hace su propio lugar de vivienda y dice, no, yo me separo, no para aumentar, digámoslo así, el patrimonio familiar, sino para tratar de mostrar que yo puedo vivir solo, yo puedo vivir sin ustedes. Dios nos ayude a vivir juntos y ¿qué? En armonía. Vivir pensando solo en uno mismo va en contra de la disposición de servir. Usted no se sirve solo a usted. Usted no fue hecho solo para servirse usted. Usted fue hecho para servirle a Dios, para servirle a los demás, para servirle a su entorno. ¿Con qué se siembra precisamente un árbol? Pensemos aún su entorno. ¿No usa usted una pala? ¿Y cómo usa la pala? Con sus manos. Para poder nosotros ver la tierra, como se dice, germinando y produciendo. No ve al agricultor cómo siembra, cómo hace que el producto, como se dice, llegue a un momento en el cual hay cosecha. Y tanto para sembrar como para cosechar tiene que haber alguien. Tiene que haber una disposición. Así que no solamente usted debe pensar en función de sí mismo, sino en función de servir a los demás. Es la disposición de amar. Es la disposición de buscar la plenitud de los demás. Que a los demás le vaya bien. Pero cuando usted busca la caída de otro para que a usted le vaya bien, eso no es unidad. La unidad se da cuando usted desea que todos sean prosperados, que todos tengan buena salud, que todos tengan su alimento, que todos tengan, como se dice, las oportunidades para laborar, para estudiar. Bueno, en una vida relacional, Dios nos ayude a vivir juntos en armonía. Se puede cometer el grave error entonces de buscar su propio bien. Y este es el peligro que decíamos hace unos días, porque habrán amadores de sí mismos. Hoy en familia hay muchos que se aman a sí mismos, que son avaros, dice la palabra, o ambiciosos desmedidamente, que son vanagloriosos, es decir, que se jactan de lo que hacen, se jactan de su propia vida, pero no se dan cuenta que son el resultado del apoyo familiar, de que fueron amamantados, de que fueron criados, de que fueron protegidos, que alguien les extendió la mano
Y no solamente desde el ámbito familiar, sino socialmente. Alguien les ayudó, una clínica, un médico, alguien vio por usted, una guardería como hoy se usan. Alguien estuvo pendiente para apoyarle con su alimento. Así que nosotros no podemos entrar en esto de ser soberbios, y dice la palabra, blasfemos o desobedientes a los padres, o con ingratitud, o siendo gente, como se dice impíos, es decir, sin temor a Dios, o sin afecto natural. Habla del afecto natural. El afecto natural se debe expresar y se debe buscar. Cuando uno se convierte a Cristo, uno viene una vida, digámoslo así, cualquiera que haya llevado, y el estar en Cristo como nueva criatura no nos trae de una vez todo lo que aquí se presenta para nosotros poder fortalecer nuestras relaciones, como es el afecto natural, una entre tantas, sino que dice añadid a vuestra fe. Y entre las cosas que hay que añadir, conocimiento, virtud, dominio propio, afecto fraternal, ahí está. Debemos añadir amor. El amor se aprende. El amor precisamente es una cátedra de vida. Es la esperanza que tiene uno en la vida de ser amado y de poder amar a alguien. Sin amor es difícil que el hombre pueda vivir. Sin amor el hombre se siente sumido en una desesperanza. ¿Para qué vivo? Que Dios nos ayude para valorarnos, porque habrán gentes, dice aquí, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y en este caso pudiéramos decir, llevarlo al entorno familiar. Hay personas que entran en un estado que ya no aman a su familia. Dios nos ayude para amar a los nuestros. Tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. ¿Cómo nosotros hablamos de eficacia de nuestra vida en el temor a Dios? En la manera en que nosotros comenzamos a atraer a los nuestros, a querer los nuestros, a apoyar los nuestros. Así que Dios nos ayude. Dios no quiere la desintegración familiar. Dios no quiere que usted abandone a los suyos. El amar menos, dice la palabra, en relación con amar a Dios, no quiere decir aborrecer a los suyos. Lo que el Señor enseña es honra a tu padre, por ejemplo, y a tu madre. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Habla de los padres respecto a los hijos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, no los exasperéis, es la palabra que se usa. No los desalienten. Siempre está pensando en el buen trato de los esposos hacia las esposas, del respeto de las esposas hacia los esposos. ¿Por qué toda esa cátedra de vida? Porque Dios quiere que nos portemos bien para que los nuestros no nos abandonen o no nos desprecien, no nos dejen en el camino. La Biblia muestra que Sara llamaba a Abraham, lo llamaba Señor. Dice, pero no por amenazas, es decir, no porque era maltratada, porque usaba de su violencia para con ella, no, sino que se nos muestra cómo los hombres deben tratar bien a las mujeres como a vasos más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que la unidad familiar es esencial. La unidad familiar se construye. La unidad familiar es producto de la búsqueda de todos nosotros a nivel de familia, cada miembro. La familia no se mantendrá unida si cada uno hace lo que bien le parece y coge su camino y busca individualizarse. La familia se mantendrá unida si nos lo proponemos, si nosotros nos levantamos, si nosotros asumimos el rol, como se dice, o la responsabilidad. Que ella está enojada conmigo, pues busque, como se dice, la reconciliación. Que él muestra un carácter, como se dice, desmedido, tratemos a ver cómo podemos allegarnos. No diga, no, él es así, déjelo quieto. No, déjelo allá, que él ya no tiene remedio.
¿Por qué no nos ayudamos? Porque usted y yo nos necesitamos. Y en familia los hijos necesitan sus padres, los padres necesitan a sus hijos, los hermanos se necesitan. Así que Dios nos ayude a mantenernos unidos. Esta es la enseñanza del día de hoy y espero que podamos ponerla por obra todos y gozar de los nuestros en casa, o aunque no están en casa, gozar de una familia unida en el nombre del Señor Jesús. Trabaje en pro de eso. Trabaje en pro de acercar a los lejanos, acerque a los distantes, acerque, ayude a los de doble ánimo, ayúdelos, a los indiferentes, a aquellos que carecen de algo. ¿Por qué no aportarles? Uno ha entendido después de todo este proceso de andar en el Evangelio, de trabajar en las congregaciones, de ver muchas familias, que el aislamiento realmente no solo rompe, sino que causa muchas heridas, lastima demasiado el alma. Y hay personas heridas para con sus propios familiares. Y dicen, no quiero que me hable de él. Estos días le dije a una señora, le dije algo acerca de su hijo. Le dije, con su hijo le mando algo. Y me dijo, con mi hijo no me mande nada, que con mi hijo no quiero tener absolutamente ningún contacto. No quiero saber de él. ¿Cuántos padres están en esa actitud? ¿O cuántos hijos le dice uno y su padre, no me hable de mi padre? Yo no tengo padre. No vive, sí vive, pero no es mi padre. Quieren desconocerlo. Ojalá que pudiéramos entender, nos necesitamos. Esas heridas, sí creo que hoy Dios puede sanarlas. Si hay alguien aquí que quiera que Dios le sane una herida para que pueda acercarse a los suyos, hombres que dicen, yo no perdono a mi esposa, o esposas que dicen, yo no perdono a mi esposo. No me hable de ese hombre, no me hable de esa mujer. ¿Por qué no oramos para que Dios nos sane? ¿Por qué no oramos para que Dios obre en su vida? Y usted dirá, ay, ¿puede obrar? Sí, si usted se arrepiente. Si usted y yo nos arrepentimos de corazón, hoy Dios puede traer ese bálsamo a nuestra vida y puede darnos esa oportunidad de reconciliarnos con los nuestros, para que usted pueda levantar su mirada a los suyos y saludarlos sin sentir el enojo, sin sentir la raíz de amargura ya en su corazón, sin sentir la herida, las palabras que le han herido, sino que levántese y dígale, Señor, tú puedes sanar a los quebrantados de corazón, yo soy uno. Creo que eso es lo que está matando a muchos hoy, heridas en el corazón. Así que vamos a orar, que Dios sea obrando. Así traiga a memoria la palabra, mientras que la unidad de la iglesia es resultado de andar en luz, la unidad de la familia es resultado del que cada miembro, cada participante de los miembros de familia se lo propongan con voluntad, con esfuerzo. Y ante todo, si alguien está lastimado, alguien está herido, alguien está cansado, necesita la ayuda de Dios. Busque su ayuda, porque si usted tiene paz, va a ser ese pacificador en su casa. No va a ser por donde comienzan y terminan las peleas. Va a ser aquel que va a ayudar cuando hay diferencias o indiferencias y momentos en los cuales los demás están que se acaban, que se terminan. Usted puede decir, aquí está el Señor obrando a través de mí para poderlos aconsejar y orientar. Levante su oración al Señor y démosle gracias a Dios por la palabra. Ore a Dios, presente a los suyos y haga una evaluación ahora después de haber oído la palabra. ¿Qué tanto su familia lo ve, cómo lo ve y cómo goza de tenerlo en casa? Si es que gozan de su presencia, si es que sus palabras son de sabiduría, si es que su carácter se refleja en él, la obra de Dios hecha a través de todo este proceso de la obra del Calvario y de la unción del Espíritu Santo, de la palabra que viene hablando, de Dios obrando poderosamente.
Ayúdanos, oh Dios amado. Ese es el ruego que hoy la iglesia hace, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios, tú puedes mantenernos o puedes ayudarnos en nuestra relación contigo. Y en esa relación, Dios mío, debemos nosotros entender que nos habla para que obremos en justicia, que obremos en misericordia, que obremos en gracia para con todos los demás. De lo que hemos recibido, Señor, de lo que hemos aprendido, hoy queremos, Señor, que nos dé para que otros también gocen de lo mismo. Habrán, Señor, creyentes que gozan, Señor, de una relación contigo, pero ellos no gozan de una relación con sus familiares. Creyentes distantes de los suyos, porque no han podido perdonar, porque no han podido, Señor, enfrentar una situación de poderse acercar mutuamente. Hay resentimientos, hay amarguras que están afectando a muchos a nivel familiar. Pero Dios, ayúdanos para ser sanados. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo, aleluya, ahora haga una obra en el corazón de todos los que hemos oído la palabra. Habla al corazón, envía la palabra para que aquellos familiares puedan oírla a tiempo o fuera de tiempo. Esa palabra, Señor Jesús, pueda redarguir en el corazón de cada persona y pueda llevarle a actuar en justicia, a actuar, Señor, con buena voluntad para con los hombres, con las personas, para con todos los que están a nuestro alrededor. Aprender a respetarnos, aprender a querernos, a ofrecernos disculpas o perdón. Dios mío, ayúdanos para poder estar en pie. Ayúdanos para que con la familia podamos, Señor Jesús, mostrar tu gracia y tu amor derramado en nosotros. Gracias, Dios mío, gracias, soberano Señor. Aquí está tu presencia, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya.